11 años, 11 años en los que creí que tenía una vida perfecta, 2 hijos preciosos, una casa en Valencia con vistas al parque y una mujer que hasta no hace mucho. Me miraba como si yo fuera su mundo. Pero todo cambió tan de repente, tan jodidamente rápido, que todavía me cuesta entender en qué momento exacto mi vida se fue a la mierda. ¿Sabes esa sensación cuando te despiertas un día y sientes que algo está fuera de lugar, pero no puedes señalar qué es? Así empezó todo. Lucía, mi esposa, empezó a llegar tarde del trabajo, a ignorarme en la mesa, a hablar con ese tono seco, como si cada palabra que yo decía le diera asco. Al principio pensé que estaba estresada, luego creí que era una fase. Pero lo que no imaginé jamás es que esa mujer, la madre de mis hijos, ya no era mía, y ni siquiera parecía querer fingirlo. Lo peor no fue la traición en sí, fue darme cuenta de que mientras yo cuidaba de nuestra familia, ella estaba planeando cómo destruirla desde adentro. ¿Qué harías tú si la persona que más amas te apuñala sin ningún remordimiento? Porque yo elegí pelear. Me llamo Javier, tengo 36 años y hasta hace poco vivía lo que muchos llamarían una vida normal, incluso feliz. Trabajo desde casa como ingeniero de software en Valencia, una ciudad tranquila, soleada, con la suficiente vida como para no aburrirte, pero lo bastante calmada como para criar a 2 niños sin volverte loco. Lucía, mi esposa, tiene 37. Nos conocimos en la uni, nos casamos jóvenes por amor sin vueltas, y juntos construimos algo que creí sólido, un hogar. 2 hijos, Sofía de 10 y Mateo de 8, y una rutina que, aunque repetitiva era nuestra Lucía, había dejado de trabajar cuando nació Sofía. No fue una imposición mía, fue una decisión mutua. Ella quería estar presente en los primeros años de los niños y yo podía sostener la casa económicamente. Por años eso funcionó. Ella se encargaba de todo, las meriendas, los disfraces para el colegio, la lista del súper. Yo trabajaba desde el salón metido entre reuniones y código, pero siempre presente para los cuentos antes de dormir o los sábados de parque. Y de repente, así sin más, un día me soltó que quería volver al curro. Lo dijo con esa mezcla rara de brillo en los ojos y un nudo en la garganta. Se le notaba la ilusión, pero también el cague. Yo lo vi como algo bueno, incluso necesario, me pareció justo. Llevaba años cuidando de los críos de la casa de todo. Se lo merecía, así que me puse las pilas. Le ayudé con el CV, lo pulimos juntos una noche entera. Le dije que era una crack, que cualquier empresa con 2 dedos de frente querría ficharla al instante, que no se dejara pisotear, que valía oro. Cuando le llegó el correo con la oferta, casi llora. Era una agencia de diseño moderno, rollo startup. Total. Sillas raras, paredes llenas de grafitis, café de especialidad y afterworks con cervezas artesanas los viernes. A ella le flipaba ese ambiente, se vestía diferente, se maquillaba otra vez y hasta se reía sola en el coche de camino al trabajo. Volvió a tener esa energía que hacía años no le veía, y yo sinceramente me sentía feliz por ella, o eso creía, porque poco a poco empecé a notar cosas raras. Nuestra rutina cambió, sí, pero me decía a mí mismo que solo era cuestión de adaptarse, que era normal que estábamos reajustando la vida, pero había algo en su mirada, en su manera de hablar, en sus silencios, algo que ya no era para mí. Se la pasaba horas con el móvil, mensajes eternos, risitas mientras cocinaba, y cuando le preguntaba siempre era, nada cosas del curro. Me tragué la inquietud con una sonrisa, porque aún creía que todo eso era parte del cambio. No sabía que en realidad ese cambio sería el principio del fin. Pero no fue solo eso, tío. Fue algo más hondo, más jodido, algo que no sabría ni cómo explicar sin que se me haga un nudo en el estómago. Lucía empezó a desaparecer de casa, como si tuviera alergia a nuestra vida. Ya no era solo el curro, era que de repente cada día tenía algo, una reunión que se alargaba, una cena con no sé quién, un evento de networking que según ella era importantísimo. Yo al principio me callé, pensé,
Vale, está ilusionada. Está reconstruyendo su identidad, que tenga su espacio que respire. Pero ese espacio se convirtió en un puto abismo entre los dos. Empezó a no mirarme igual. Ya no me preguntaba cómo estaba, ni si había comido, ni siquiera si había dormido bien. Esas tonterías cotidianas que solo importan cuando amas a alguien. Dejó de abrazarme por la espalda, como solía hacer cada vez que me pillaba frente al portátil. Antes se sentaba a mi lado, aunque fuera solo para ver una serie de mierda y quedarse dormida en el sofá conmigo. Pero ahora, ni eso. Nada. El salón se convirtió en un sitio donde cada uno vivía en su propio mundo con los móviles como murallas, y lo que antes eran carcajadas por cualquier tontería, se transformó en un silencio denso asfixiante. Nos sentábamos a cenar, y el único sonido era el de los cubiertos chocando con el plato. Ya ni siquiera discutíamos, porque para pelearse primero hay que importar. Lo más jodido fue cuando conocí a sus nuevas amigas del trabajo. En un cumple de Sofía vinieron dos, Sara y Mireia. Todo en ellas gritaba problema, no por cómo vestían ni cómo hablaban, sino por la energía que traían. Despreciaban cualquier cosa que sonara a familia tradicional. Decían frases como, los hombres son una etapa, no un destino, o la maternidad es una cárcel si no te cuidas. Yo las escuchaba. Sonreía por cortesía, pero por dentro algo no me cerraba. Lucía empezó a repetir algunas de esas frases. Un día me dijo que ser madre le había robado parte de su identidad. Otro día me preguntó si alguna vez había pensado cómo sería nuestra vida si no tuviéramos hijos. Me desconcertó. Le respondí que no, que nuestros hijos eran lo mejor que nos había pasado. Ella se rió, pero no fue una risa feliz. Fue esa risa amarga de quien ya decidió otra cosa, pero no lo dice. También empezó a cambiar físicamente. Se arreglaba mucho para ir a trabajar, mucho más que para cualquier salida familiar. Labiales rojos intensos, tacones, ropa ajustada. Se notaba guapa, segura, poderosa. Y no me malinterpretes, me encantaba verla así. Pero lo hacía como si yo no estuviera, como si mi opinión no importara. Y cuando intentaba decirle que la veía distinta, me respondía con frases como, ahora soy yo la que decide quién quiero ser, o deja de controlarlo todo. Javier, los niños también notaban la tensión. Sofía me preguntó si mamá estaba enojada con nosotros. Mateo empezó a dormir mal. La casa se llenó de silencios raros, de frases a medias, de excusas. Pero todavía no había pruebas de nada. Solo esa sensación densa, esa neblina que cubre la confianza y la enfría sin que te des cuenta. Lo intenté todo. Cociné, limpié, organicé salidas. Le propuse una escapada, los dos solos. Siempre había un después, un no puedo, ahora aún, estoy cansada. Y yo mientras tanto me quedaba solo en el sofá mirando la pantalla del tele, sin entender en qué momento la mujer que me amaba había empezado a irse. Porque no fue un portazo, no fue una pelea. Fue una retirada lenta, sistemática, como si me borrara de su vida, a pinceladas sutiles, una noche cualquiera, sin nada especial. Mientras doblábamos la ropa en el cuarto, como siempre, le lancé la pregunta más básica y a la vez más jodida del mundo. ¿Estás bien? No lo dije acusándola ni nada. Fue más bien un susurro como quien intenta no romper algo frágil. Ella se quedó quieta un segundo, dejó caer una camiseta sobre la cama. Me miró como si estuviera muy lejos, suspiró profundo. Y soltó, solo. Quiero sentirme viva otra vez, así sin anestesia. Esa frase me atravesó el pecho como un cuchillo frío. Me quedé ahí parado, procesando, sentirse viva. Entonces todo esto que teníamos juntos era muerte para ella, nuestros hijos, nuestras risas, nuestras madrugadas sin dormir, cambiando pañales, nuestras vacaciones en la playa, los abrazos a medianoche. Todo eso ya no le bastaba. No dije nada, porque ¿qué coño iba a decir? Me tragué la angustia como quien se traga un puñado de cristales y seguí doblando camisetas como si no me acabaran de dinamitar por dentro. Desde ese momento fue como si Lucía se hubiera quitado la máscara.
Día tras día se volvía más distante, más fría, con esa ironía ácida que antes solo usaba para bromear. Pero ahora dolía. Se reía sí, pero no conmigo, se vestía con más ganas, pero no para mí. Yo seguía durmiendo a su lado, compartiendo almohada, pero ya no estaba ahí. Era como abrazar a una sombra, como hablar con un eco, y por más que intentara convencerme de que solo era una etapa, de que todo pasaría algo muy adentro de mí, ese instinto cabrón que uno siempre quiere ignorar, ya me gritaba que nada, absolutamente nada volvería a ser como antes. Fue una noche como cualquier otra. Los niños ya dormían, la casa estaba en calma, y solo se oía el zumbido de fondo del televisor que nadie miraba. Lucía estaba sentada en el sofá con una copa de vino en la mano, las piernas cruzadas mirando el vacío, como si hubiera algo fascinante en la pared. Yo me senté a su lado, esperando quizás hablar, acercarme, romper esa distancia que venía creciendo entre nosotros desde hacía meses. No sabía que estaba a punto de recibir una frase que me cambiaría la vida. Me miró así de golpe, sin preámbulos, sin suavidad, y soltó: ¿Alguna vez has pensado en abrir nuestra relación? Tardé unos segundos en reaccionar. No porque no entendiera la frase, sino porque mi cerebro se negó a procesarla. ¿Perdón?, le pregunté, esperando que me dijera que era un juego, una teoría, una idea loca que había escuchado. No sé, solo lo pensé. Hay parejas que lo hacen, no significa que no te ame. Solo siento que necesito experimentar otras cosas, descubrirme, vivir lo que no viví. Esa última frase fue como una patada en el pecho. Vivir lo que no viví. ¿Y qué fue entonces todo esto? Nuestros hijos, nuestras risas, nuestras madrugadas de fiebre y cuentos. ¿No era vivir eso también? Me quedé callado. Por dentro me hervía la sangre, pero por fuera no quería mostrarlo, no aún. Le dije que necesitaba pensar, que no me lo esperaba, y ella simplemente asintió como si me hubiera propuesto ir de vacaciones por separado. Se levantó, se fue al baño y luego se acostó como si nada. Yo me quedé en el sofá solo sintiéndome el idiota más grande del mundo. En ese momento entendí algo. Esto no era una pregunta inocente, no era una idea suelta, era una puerta que ya había cruzado. Solo buscaba mi silencio para justificarla. A partir de ahí, algo cambió en mí. Dejé de actuar como el esposo comprensivo. Empecé a mirar, a escuchar entre líneas, a unir piezas. Me volví alguien que nunca pensé que sería, un espía dentro de su propia casa. Durante el día fingía normalidad, sonreía, cocinaba, ayudaba a los niños con la tarea. Pero por la noche, cuando todos dormían, yo investigaba. Cambié mis contraseñas, revisé sus horarios, sus redes sociales, descargué una app para recuperar mensajes borrados del móvil. Lo hice con culpa al principio, pero esa culpa se fue evaporando con cada nuevo descubrimiento. Lo primero que encontré fueron mensajes con una de sus nuevas amigas, Mireia. Mensajes que hablaban de hombres como si fueran carne, como si tuvieran un catálogo y estuvieran decidiendo a quién follarse el viernes. Tenéis que probar a cambiar, tía. El mismo palo durante 11 años. Imagina lo que te estás perdiendo. Y lo peor fue leer la respuesta de Lucía. Totalmente. Ya tengo uno fichado en la oficina. Me mira como si me quisiera comer. El pobre Javier ni se entera. Me temblaban las manos. No podía creer lo que estaba leyendo. La mujer que compartía mi cama me llamaba pobre, mientras planeaba encuentros con otro. Y no era solo eso. Había menciones de hoteles, de escapadas, incluso de una fantasía que consistía en prestarse esposos entre amigas. Todo muy progresista, muy liberador. Pero a mí me sonaba a traición, a falta de respeto, a una puñalada trapera. Recuerdo especialmente un mensaje que me rompió. Esta semana lo voy a ver. Ya está reservado el hotel. Me muero de ganas. No sé cómo aguanto en casa sin reírme. Él todavía me deja besos en la frente como si fuéramos adolescentes. Ese todavía me hacían ver lo ciego que fui. Cuánto amor había seguido dando sin sospechar que para ella ya no significaba nada. Y entonces, como si necesitara confirmar lo obvio, empecé a vigilar. Instalé un programa para rastrear su ubicación. Revisé sus facturas, sus llamadas,
todo encajaba. Las noches de reunión de trabajo eran noches de motel barato. Los almuerzos fuera eran citas. Y mientras yo cuidaba a los niños, cocinaba, doblaba ropa, ella estaba enredada con otro. Pensé en enfrentarla, en soltarle todo y gritarle en la cara lo que era. Pero algo dentro de mí me frenó. No por cobardía, por estrategia. Necesitaba pruebas. Necesitaba armarme antes de la guerra. Empecé a guardar capturas, a grabar llamadas, a armar una carpeta con toda la mierda que ella creía que podía esconder. Incluso contacté con la esposa del hombre con el que se veía un tal Tomás cuarentón, con 2 hijas pequeñas. Fue ella quien me dio el empujón final. Me confirmó que sospechaba de su marido, que había visto mensajes raros, que había recibido llamadas anónimas. Le mandé capturas. Ella me mandó otras, y así armamos el rompecabezas. Mientras todo eso pasaba, Lucía seguía en su papel de esposa moderna e incomprendida. Me hablaba de espacios de autenticidad, de no juzgar los deseos. Yo solo la miraba y pensaba, estás cavando tu propia tumba emocional y ni siquiera te das cuenta. El golpe final vino una tarde en la que vi una reserva de hotel con su nombre, para un día que supuestamente tenía una formación de empresa en Alicante. No le dije nada, solo anoté la fecha. Ya sabía lo que haría, pero eso ya era parte del siguiente capítulo. Esa noche, mientras me miraba con cara de «aún soy tu esposa», entendí que algo dentro de mí se había roto para siempre. Ya no era el Javier de antes. El Javier ingenuo, confiado, ese tipo que creía que con amor todo se arreglaba. Ese Javier murió con ese maldito mensaje que decía «pobrecito, sigue creyendo que lo amo». Y esa frase fue el punto final de todo lo que creía tener. A partir de ahí solo quedaba actuar, porque si algo me quedó claro es que la guerra ya había comenzado. El día llegó, ese maldito jueves, en que Lucía supuestamente tenía una formación intensiva en Alicante. Se fue por la mañana temprano, besó a los niños. Me dijo que no me esperara despierto. Llevaba una maleta pequeña y su perfume más caro. Ni siquiera me miró a los ojos. Pero yo ya sabía todo. Sabía a qué hotel iba, a qué hora llegaba, con quién se vería. Sabía hasta qué habitación tenían reservada. Y lo peor, sabía que no le importaba si la descubrían. Esa seguridad que tenía no era valentía, era cinismo. Estaba convencida de que yo no haría nada, que siempre sería el Javier tonto que aguanta, que calla, que perdona, pero no. Esta vez no. Horas antes de que ella llegara al hotel, ya estaba todo listo. La esposa del amante, Laura, y yo habíamos montado una emboscada perfecta. Ella llevaba semanas sospechando como yo, pero no tenía pruebas. Ahora las teníamos, y no cualquier prueba o ubicación en tiempo real. Mensajes impresos, capturas audio y, lo más fuerte, cámaras instaladas con ayuda del recepcionista, que después de ver las capturas aceptó colaborar. No fue difícil. Le bastó saber que su hotel era escenario de una infidelidad doble, con 2 niños de por medio, para ponerse de nuestro lado. Lucía llegó al hotel a las 6:30 de la tarde. Tomás apareció media hora después. Se abrazaron en el lobby como adolescentes, se besaron en el ascensor y luego subieron a la habitación. Todo eso quedó grabado. Todo mientras tanto. Laura y yo esperábamos en una cafetería a 2 calles. Yo no hablaba, solo miraba el móvil con las manos temblando. Laura, en cambio, estaba roja de furia. Me dijo que llevaba años sintiéndose menospreciada, ignorada por ese imbécil que la hacía sentir culpable por desconfiar. Ahora tenía la prueba en la cara. Entramos al hotel a las 8 en punto. Con la recepcionista como testigo subimos al 3er piso. Laura iba adelante. Tocó la puerta sin miedo. Unos segundos después, Lucía abrió envuelta en una toalla con el pelo mojado y cuando nos vio se congeló. No dijo una palabra. Solo se quedó ahí como si el mundo se le hubiera desmoronado. Tomás apareció detrás también en toalla y al ver a su esposa casi se cae para atrás. ¿Qué mierda es esto? Lucía, le solté con una voz que ni yo reconocía. Javi, no.
No es lo que parece. ¿En serio vas a usar esa frase de mierda? No es lo que parece, está todo grabado, todo. Laura empezó a gritar, a insultar a Tomás, a llorar, a empujarlo. Lucía intentó vestirse. Tartamudeaba, buscaba palabras, pero ya no había palabras que sirvieran. Todo lo que podía decir ya no valía nada. Todo sonaba hueco, torpe, sucio. Nos fuimos de ahí con las pruebas en mano. Dejé a Laura en su coche y volví a casa solo con la cabeza hirviendo. Esa noche no dormí. Revisé los videos, lloré, rompí una taza contra la pared, me serví un whisky que nunca terminé. Me sentía destruido, no solo por la traición, sino por la humillación. ¿Cómo había podido mirarme a la cara todos esos días y seguir mintiendo? ¿Cómo se atrevía a hablar de libertad, de descubrirse, mientras se revolcaba en un hotel con otro tipo? Lucía volvió a casa a la mañana siguiente. Me encontró en la cocina con los ojos rojos. No intentó inventar nada esta vez. Solo se sentó frente a mí y dijo, «Lo siento, solo eso». 2 palabras que no arreglaban una mierda. Me reí fuerte. Eso es todo. Lo siento. Después de hacerme sentir como un imbécil, después de mentirle a tus hijos, a tu familia, a mí. Ella no lloraba. No parecía triste, parecía incómoda, como si solo le molestara haber sido descubierta. Entonces empezó el show. Tú nunca me entendiste, Javier. Me cortaste las alas. Nunca quise esta vida aburrida. Solo me convertí en la mujer que tú querías. Ahí fue cuando supe que estaba completamente desconectada de la realidad. Me estás culpando a mí, le dije. Después de follarte a otro mientras yo cuidaba de nuestros hijos, después de burlarte de mí con tus amigas. Empezó a levantar la voz, a decir que la asfixiaba, que siempre fue infeliz, que no tenía espacio para ser ella misma. Y cada frase era como un escupitajo en la cara. Me acusó de ser controlador, de no escucharla, de hacerla sentir culpable por desear algo más. Me levanté, la señalé con el dedo y le dije sin gritar, pero con todo el dolor del mundo, no eres víctima. Lucía, eres una traidora, y desde este momento no quiero volver a verte cerca de nuestros hijos, sin un abogado de por medio. Ella se paró bruscamente, empezó a llorar, pero no eran lágrimas sinceras. Eran lágrimas de alguien que sabía que había perdido. Lloró por ella, no por lo que había roto. Ese mismo día contacté a un abogado, inicié el trámite de divorcio. La notifiqué formalmente y solicité la custodia total. También mandé todas las pruebas a la familia de ella. Su madre me llamó destrozada, diciendo que no podía creer lo que Lucía había hecho. Yo tampoco podía, pero ahí estaba todo tan claro como el cristal. En las semanas que siguieron, Lucía se derrumbó, perdió el trabajo. Sus amigas desaparecieron cuando ya no era divertida, cuando no podían usarla como juguete. Empezó a salir con tipos cada vez más turbios. Me enteré por Sofía que una vez la recogió un hombre borracho en la esquina de casa. Lloré en silencio, no por ella, sino por mis hijos, por todo lo que iban a tener que entender demasiado pronto. Y lo peor, lo más doloroso es que aún en medio de ese desastre, una parte de mí la extrañaba. No a la Lucía de ahora, sino a la mujer que conocí, con la que compartí sueños, viajes, vida. Esa mujer que de alguna forma murió sin avisar, pero ya no había vuelta atrás. No después de todo lo que dijo, lo que hizo, lo que destruyó sin pestañear. Y por primera vez en meses, entendí que la rabia no era odio, era duelo, porque lo nuestro ya estaba muerto y yo al fin lo aceptaba. Cuando uno se casa, no imagina que algún día tendrá que proteger a sus hijos del otro progenitor. Nadie te prepara para eso, nadie te enseña cómo mirar a los ojos a tu hija de 10 años y fingir que todo está bien cuando su madre no aparece a recogerla del colegio. O cómo tranquilizar a un niño de 8 que pregunta por qué mamá ya no vive con nosotros. Pero ese era mi nuevo día a día. Lo que antes era rutina, amor, familia, ahora era una batalla. Y ya no peleaba por salvar mi matrimonio, eso estaba muerto. Peleaba por no perder a mis hijos en medio del naufragio. Después de aquella noche en la cocina, cuando Lucía soltó su «lo siento» más falso que un billete de 3 euros. Empecé a moverme rápido. Había perdido demasiado tiempo esperando que cambiara.
que se diera cuenta del daño. Ya no había espacio para esperar. Contacté al abogado de inmediato. Le entregué todas las pruebas que tenía, capturas de pantalla, mensajes, reservas de hotel, los vídeos del encuentro en el motel. Todo perfectamente organizado con fechas y nombres. El tipo me miró serio y dijo: «Esto es más que suficiente para conseguir la custodia completa». Me agarré a esas palabras como si fueran una tabla en medio del océano. No quería vengarme, no buscaba arruinarle la vida. Solo quería asegurarme de que mis hijos no crecieran en medio de mentiras, en medio de ese caos al que Lucía se estaba entregando sin freno. Al principio, ella intentó seguir como si nada. Volvía a casa sin avisar. Se metía en el salón, hablaba con los niños, se ponía a cocinar como si no hubiera traicionado todo. Yo la observaba con una mezcla de asco y lástima. Cuando le pedí que se fuera, me dijo que tenía tanto derecho a estar allí como yo. Le recordé que la casa estaba a mi nombre y que el abogado ya había iniciado el proceso de separación. Fue ahí cuando cambió el tono. Se puso a gritar, a acusarme de maltrato emocional. Decía que la estaba echando a la calle, que era injusto, que los niños tenían derecho a verla. Todo mientras los niños estaban en su cuarto escuchando asustados. Esa noche, después de que finalmente se fue dando un portazo, me senté en el pasillo y lloré como un nene. Lloré por la impotencia, por la rabia, por la tristeza, pero también por mis hijos. Ellos no merecían vivir esto. Y ahí tomé la decisión más difícil, pero más clara. Lucía no podía quedarse cerca sin supervisión. Ya no solo era una esposa infiel, ahora era una madre inestable. En los días siguientes instalé cámaras de seguridad en la entrada, en la sala y en la cocina. No quería sorpresas. También pedí una orden de alejamiento temporal mientras se resolvía el caso. El abogado sugirió que llevara a los niños a terapia y así lo hice. Fue lo mejor que pude haber hecho. En las primeras sesiones, Sofía se mostró retraída, casi no hablaba. Mateo tenía pesadillas constantes, pero poco a poco fueron soltando lo que llevaban dentro. Que mamá ya no jugaba con ellos, que gritaba mucho, que traía tíos raros a casa cuando yo no estaba. Me lo contaban con inocencia, pero cada palabra era una puñalada. El juez aceptó la solicitud de custodia provisional. Lucía podía verlos solo fines de semana durante el día y siempre en presencia de un adulto designado. Ella explotó. Me mandaba audios interminables, insultándome, diciendo que estaba manipulando al sistema para quedarme con los niños, que era un machista disfrazado de, bueno, que lo suyo no era una traición, sino una reacción natural al control que yo ejercía. Me acusó de manipularlos, de usarlos como excusa para castigarla. Yo solo le respondía con silencio, porque ya no había nada que decir. Lo que vino después fue aún más duro. Como si el fondo al que había caído no fuera suficiente, Lucía empezó a rodearse de gente cada vez más oscura. Amigos nuevos, fiestas extrañas, noches sin dormir. Me llamaban los vecinos para decirme que la habían visto de madrugada discutiendo en la calle, tambaleándose, subiéndose a coches con desconocidos. La madre de Lucía me confesó entre lágrimas que ya no la reconocía, que a veces iba a su casa, le pedía dinero, lloraba y desaparecía durante días. Un día incluso fue a buscarla a una fiesta y la encontró inconsciente en el baño de un bar con una pastilla en la mano. El mazazo más duro me lo llevé un martes por la mañana mientras trabajaba desde casa. Sonó el móvil y vi un número desconocido. Contesté con esa incomodidad típica, sin imaginar que esa llamada me iba a sacudir el alma. Era la policía. Me dijeron con voz seca y sin rodeos que habían detenido a Lucía la noche anterior por alterar el orden público, que había estado gritando, empujando gente, llorando en mitad de la calle. Y lo peor, iba colocada completamente ida. No la encerraron ni pasó la noche en el calabozo, pero quedó todo registrado, esa hoja de papel con su nombre, y los cargos fue como un puñetazo en el pecho. Me costó respirar, juro que se me nubló todo, pero esa misma hoja, por cruel que suene, se convirtió en mi salvavidas, fue mi escudo. La llevé al juicio junto con los informes del terapeuta infantil,
que decían con palabras bonitas pero firmes que los niños estaban angustiados, tristes, rotos por dentro, más las grabaciones de sus gritos, los audios, los testimonios de vecinos. Todo lo entregué todo, y el juez, con cara de piedra, firmó lo que yo ya sabía, que era justo: la custodia completa era mía. Lucía ni siquiera apareció ese día. Nadie la esperaba, pero igual dolía ver su silla vacía. Me enteré después por su madre que estaba internada en un centro de rehabilitación drogas duras. No era una estrategia para dar lástima, era real. Estaba hecha mierda, su mente, su cuerpo, su alma. Estaba tan al fondo del pozo que ni sus amigas, las mismas que antes la empujaban a ser libre, a no dejarse atar por un hombre, quisieron seguir cerca. Se esfumaron. Solo quedó su madre derrotada, con la cara hinchada de llorar, tratando de sostener un edificio que ya se venía abajo desde hacía tiempo. Nadie supo decirme cuánto tiempo llevaba usando, pero el daño ya estaba hecho y era irreversible. En medio de todo ese dolor me convertí en algo que nunca creí que sería: un padre soltero, una madre improvisada, un guerrero. Me levantaba temprano para preparar desayunos. Llevaba a los chicos al colegio, trabajaba desde casa, ayudaba con la tarea, lidiaba con sus preguntas incómodas. A veces Sofía me preguntaba: «¿Mamá está enferma?». Y yo le respondía con la única verdad que podía soportar: «Sí, hija, está enferma, pero está intentando curarse». Mateo, más inocente, solía preguntar: «¿Va a volver?». Y eso me partía, porque aunque la respuesta era no, no podía romperle el corazón. Así que le decía: «No ahora, mamá necesita tiempo». Mucho tiempo. Los meses pasaron. La casa se llenó de nuevas rutinas. Empezamos a ver pelis. Los viernes a cocinar, los domingos a bailar en la cocina. Yo reaprendí a vivir. Dejé de revisar el móvil cada 10 minutos. Dejé de pensar en ella cada noche. Y empecé a recordar quién era yo antes de todo esto. Pero no todo fue tan fácil. Hubo noches en que me sentí un fracaso, en que me culpaba por no haber visto las señales, por haber aguantado tanto, por no haber gritado antes, por haber permitido que mis hijos presenciaran todo este derrumbe. Un día Sofía me abrazó fuerte y me dijo: «Papá, ahora sí estamos bien, ¿no?». Y ahí lo supe, que por más mierda que me hubiera tocado vivir, estaba haciendo lo correcto, que valía la pena cada lágrima, cada documento, cada noche sin dormir, porque ella y Mateo merecían una vida mejor, aunque fuera sin su madre. La última vez que supe de Lucía fue a través de su madre. Me dijo que estaba peor, que la habían sacado del centro tras una sobredosis fallida, que vivía en un albergue rodeada de gente igual o más rota que ella, que nadie la reconocía ya, que hablaba sola, que lloraba, que reía sin motivo. Pensé en ir a verla, por los niños, por mí, por cerrar el círculo. Pero no lo hice, porque entendí que ya no podía salvarla, porque ella había elegido ese camino, y yo no podía seguir sacrificando nuestra paz por alguien que solo sabía destruir. Hoy la casa está en silencio. Los niños duermen. En la estantería hay fotos de antes, vacaciones, cumpleaños, navidades, y entre todas una donde estamos los 4. La miro a veces y me duele, pero también me recuerda que lo intenté todo, que di todo, que luché con dignidad. Y eso al final del día es lo único que me queda. Pensé que lo había visto todo, que después de la infidelidad, las mentiras, la caída de Lucía en las drogas y su expulsión de nuestra vida, ya no quedaba nada más que descubrir: me equivoqué. Lo que estaba por venir no era solo un giro, era una tormenta, uno de esos tornados que arrasan con todo lo que uno cree entender del mundo. Porque lo de Lucía no era simplemente una traición, era un descenso a los infiernos del que nunca regresó. Y yo fui el testigo involuntario de ese final, pero también sin saberlo, de una verdad más grande, más sucia, más jodida. Todo comenzó con un sobre. No tenía remitente, ningún nombre, ningún sello, nada. Solo apareció ahí una mañana cualquiera, tirado dentro del buzón como si fuera publicidad o una factura más. Lo recogí sin pensar. Lo abrí mientras Mateo desayunaba en la cocina
con los pies colgando de la silla, balanceándose como si el mundo no estuviera a punto de romperse otra vez. Dentro del sobre había una memoria USB envuelta en un trozo de papel arrugado. El papel tenía escrita una sola frase con tinta azul temblorosa, casi borrada. Ella quiso hablar. «Vos tenés derecho a saber». Y ahí, al ver esa letra, sentí un latigazo en el pecho. Era la misma caligrafía que usaba Lucía cuando escribía las listas del súper y me dejaba notitas en la heladera. Esa L abierta, esa Q rara. No podía ser de otra persona. Me quedé helado. Las manos me temblaban mientras conectaba la memoria al portátil, como si supiera instintivamente que lo que estaba por ver no se iba a poder desver. El primer archivo era un video. Lo abrí con un clic y de pronto ahí estaba ella. Lucía sentada en un rincón oscuro, iluminada apenas por la luz amarillenta de una lámpara de escritorio. La cámara del móvil temblaba mal enfocada, como si lo hubiera grabado a escondidas. Su rostro me dejó sin aliento, pálida, consumida con unas ojeras negras que parecían tatuadas. Sus mejillas hundidas se la veía más vieja, más rota, más lejos de todo lo que alguna vez fue. Miró directo a la cámara. Sus labios se movieron, pero la voz apenas salía. «Si estás viendo esto es porque no llegué». Silencio, un silencio que dolía. Luego volvió a hablar con un hilo de voz. «Ya no sé quién soy, pero lo que sí sé es que hay cosas que no me puedo llevar a la tumba». Me quedé clavado frente a la pantalla. El video duraba 27 minutos exactos. Lo vi entero sin parpadear y cuando terminó lo volví a ver. Otra vez. Porque cada palabra era una puñalada, pero también una pieza de un rompecabezas que no había podido armar hasta ese momento. Lucía contaba cosas que sonaban a ciencia ficción, pero no era real. Hablaba de un grupo de una red secreta. No era solo droga, ni sexo, ni descontrol. Era una organización que operaba desde dentro de agencias de creatividad, coaching y empoderamiento femenino. Usaban eventos inspiracionales, redes sociales y hasta apps de citas para enganchar a mujeres que estaban rotas por dentro, que buscaban algo, lo que fuera. Les vendían libertad, autenticidad, el cuento de la reinvención, pero cuando bajabas la guardia te devoraban. Según Lucía, todo empezó como una curiosidad inocente. Iba a esos eventos porque se sentía apagada, vacía. Quería algo nuevo, algo que la hiciera sentir viva otra vez. Y fue Mireia, sí la misma que conocí en el cumple de Sofía, la que me cayó bien sin saber por qué, quien la llevó a su primer encuentro privado. Ahí conoció a Sergio, un tipo que se presentaba como coach emocional, pero era mucho más que eso. Era el puto cerebro de todo, un manipulador profesional. El líder de un sistema que mezclaba coaching, chantaje emocional, explotación y una especie de culto disfrazado de desarrollo personal. Al principio fue divertido. Me sentía deseada. Libre, decía Lucía en el video con los ojos vidriosos. Pero luego vinieron las condiciones. Ya no era solo ir. Tenías que grabarte. Tenías que mostrar que eras auténtica, que no tenías vergüenza, que eras real. Y ahí en ese momento entendí que no era solo una traición de pareja. Era algo mucho más oscuro. Lucía había sido atrapada, absorbida, deformada por algo que la rompió desde adentro. No era excusa, pero por primera vez sentí lástima y miedo. Había videos, fotos, material que según ella usaban para extorsionar. Algunas mujeres se habían resistido, pero desaparecían del grupo, se las borraba de todo. Nadie las nombraba más. Lucía decía que estaba intentando salir, que había intentado hablar con la policía, pero que alguien la seguía, que la habían amenazado, que si hablaba iban a ir por ella o por mí o por los niños. Tuve náuseas. Era como ver una película de terror donde la protagonista es tu expareja. Una mujer que conociste cuando reía en las cafeterías de la universidad, que te escribió cartas de amor con dibujos ridículos. ¿Cómo había terminado ahí? Llamé al abogado esa misma noche. No sabía ni cómo empezar. Tenía la garganta hecha un nudo y el corazón latiéndome en las sienes. Le conté lo justo, lo mínimo indispensable.
No mencioné nombres ni detalles. Solo le dije que había recibido un video donde Lucía confesaba cosas muy graves, cosas que no podía ignorar. Él, que ya había visto de todo en su carrera, se quedó en silencio unos segundos antes de hablar. Y cuando lo hizo, lo dijo claro: no lo muestres a nadie más por ahora. Esto no es solo un tema familiar, es algo más grande. Hay que moverse con cautela. Me dio instrucciones precisas como si estuviéramos en medio de una operación encubierta. Esa misma semana, sin perder tiempo, preparamos una denuncia anónima. La redactó él mismo, cuidando cada palabra, sin dejar rastro alguno que nos pudiera comprometer. Fue como soltar una bomba en cámara lenta. A los pocos días me llamó un número extraño. Contesté con la misma mezcla de miedo y ansiedad con la que uno abre un sobre sin remitente. Era un agente, Unidad de Delitos Especiales. Su voz era tranquila, demasiado tranquila, pero se notaba el peso detrás de cada palabra. Concertamos una reunión en un lugar neutral, sin nombres, sin grabaciones. Ahí le mostré el video. No dijo mucho, apenas se inmutó, pero le cambió la cara, lo vi. Sus ojos se tensaron como si estuviera viendo algo que confirmaba lo que ya temía. Tomó la memoria, USB la guardó en un sobre con un sello oficial y antes de irse me miró de frente. A partir de ahora no hable con nadie, absolutamente nadie. Esto no es un caso común, y se fue. A partir de ese momento todo cambió. Empezaron a investigar, pero en silencio, como si caminaran sobre hielo fino. Me pidieron que no dijera nada, ni siquiera a la familia de Lucía, que actuara como si todo estuviera bien, como si no supiera nada. Esa parte fue la más jodida, fingir normalidad mientras por dentro me comía la ansiedad. Seguir llevando a los chicos al cole, sonreírle a las maestras, calentar la leche del desayuno, todo como si no estuviera parado en medio de una tormenta que amenazaba con destruirlo todo. Y entonces, 3 semanas después, cuando ya pensaba que lo peor había pasado, llegó el mensaje. Apareció en mi móvil como una sombra, número oculto sin nombre. Solo una línea seca helada. Ya lo sabes, cerrá la boca o tus hijos pagan. Me quedé paralizado. Sentí el estómago retorcerse como si me lo apretaran con una mano invisible. Era una amenaza directa, clara, sin adornos. En ese instante lo entendí. Ya no era un drama conyugal. No era una historia de amor arruinado. Estaba metido en algo mucho más grande, más oscuro y mucho, mucho más peligroso. Después de la amenaza, la policía no se anduvo con vueltas. Aumentaron la protección de inmediato. Me pusieron vigilancia en la casa, pero todo bien disimulado, como si fueran obreros o vecinos con chalecos reflectantes. Los autos pasaban más seguido por la calle. Había un tipo parado cerca del kiosco casi todo el día. A los chicos les inventé una historia rápida, que había obras por la zona y que los policías eran vecinos nuevos que ayudaban con el tráfico. Mateo ni preguntó. Sofía sospechó un poco, pero no dijo nada. Yo no dormía. Vivía con el corazón en la boca, con la tensión metida en los hombros, como un puñal constante. Miedo sí, pero también rabia, porque ya no se trataba solo de Lucía. No solo la habían destruido a ella, ahora nos querían romper a todos. Una noche, mientras ayudaba a Sofía con una tarea de historia, tenía que armar una presentación con fotos familiares. Abrí una carpeta vieja en el disco externo, imágenes que no veía hacía años. Vacaciones, cumples, navidades, todo normal. Hasta que la vi, una foto tomada en una fiesta. Una de esas reuniones del trabajo cuando Lucía recién empezaba en la agencia. Ella sonriendo abrazada, con Mireia, las dos felices cómplices. Y al fondo, apenas visible, un hombre. De traje medio borroso, pero algo me dio un vuelco en el estómago. Hice zoom con los dedos hasta que los píxeles empezaron a deformarse, pero el rostro seguía ahí detrás de una copa. Era él, Sergio, el puto coach, el líder de esa red de mierda. Había estado en mi casa, en nuestro salón, con mis hijos durmiendo en la habitación de al lado, comiendo de mi comida, riéndose como si fuera un amigo más.
Estaba ahí desde el principio y yo ni lo noté. Llamé a la gente, le mandé la foto, me respondió en menos de 5 minutos. Confirmaron que estaban armando un expediente, que la cosa iba mucho más allá de lo que pensábamos. Lucía no era la única. 3 mujeres más se habían presentado con relatos similares. Una de ellas había intentado suicidarse. Todas mencionaban a Sergio. Siempre con el mismo método: encanto, libertad. Juegos mentales, control. El tipo tenía empresas fantasma, cuentas fuera del país, contactos en 4 ciudades distintas. Era una red bien armada, de las que no se caen fácilmente. Y justo cuando pensé que todo empezaba a aclararse, cuando por fin sentía que el viento cambiaba de dirección, todo volvió a oscurecerse, como si alguien hubiera apagado la luz otra vez. Y lo peor era que esta vez ni siquiera sabía desde dónde venía el golpe. Una mañana recibí una llamada desde el centro de rehabilitación, donde Lucía había ingresado por última vez. Su voz sonaba urgente. Lucía no está. Se fue anoche. Sin decir nada, la estamos buscando. Se fue o la sacaron. No lo sabíamos. Durante días no hubo noticias, hasta que un barrendero encontró su cuerpo en un descampado al norte de Valencia. Estaba tirada entre cartones con una jeringa cerca y una expresión congelada de terror. No había documentos, pero la identificación llegó por huella: Lucía muerta. Pero lo más fuerte vino después, cuando llegó el informe de la autopsia. Yo ya sabía que Lucía había muerto por sobredosis. Eso me lo dijeron desde el primer momento. Pero lo que no me dijeron, lo que vino después con papeles fríos y sellos oficiales, fue lo que me partió en dos, porque no era una sobredosis cualquiera. No fue como esas veces donde alguien se pasa por desesperación, por error, por abandono. No, había algo raro, algo que no cerraba. Tenía marcas en las muñecas, como si la hubieran sujetado con fuerza, como si hubiera intentado zafarse. También moretones, algunos recientes, otros en proceso de sanación. Pero lo peor, lo más inquietante, era el nivel de sustancia que encontraron en su sangre. Era brutal. No era una dosis alta, era una condena. Una cantidad que ni siquiera un adicto avanzado hubiera usado voluntariamente, y menos en un centro de rehabilitación con control médico. El forense lo dejó por escrito, incompatible con un consumo autoadministrado en contexto clínico. En Cristiano alguien se la metió a la fuerza. La policía no lo dijo en voz alta. No había declaración oficial, ni titulares, ni nombres, pero el silencio lo gritaba todo. Yo ya lo sabía. No necesitaba que nadie me lo confirmara. La silenciaron. Así de simple. Alguien decidió que Lucía había hablado demasiado, que se había salido del guión, que se había convertido en un riesgo para los que movían los hilos desde las sombras, y la apagaron. Como se apaga una lámpara que alumbra donde no debe. Fue en ese momento que el duelo se convirtió en furia, porque ya no era solo mi historia. Era una advertencia, una guerra silenciosa, y yo estaba en medio y no pensaba callarme. El video que me mandó su intento de hablar, su huida del centro, todo tenía sentido ahora. Lucía fue valiente tarde, sí, pero intentó luchar. Y eso la mató. En el funeral no hubo música. Solo un ataúd cerrado, unas flores blancas y los niños preguntando por qué mamá no se despertaba más. No les mentí. Les dije que mamá estaba muy cansada, que luchó contra un monstruo que no la dejó salir, que ahora descansaba. Hoy su caso sigue bajo investigación. Sergio desapareció. Algunos de sus cómplices cayeron, pero otros siguen libres. A veces tengo miedo, a veces sueño que vuelven por nosotros, pero también tengo algo más fuerte que el miedo, la verdad. Y la certeza de que aunque Lucía perdió la guerra, al menos dejó las pistas para que otros no caigan. Yo no la perdoné, pero la entendí. Y eso en esta historia ya es mucho más de lo que pensé que podría lograr. Después de todo lo que queda, no es el odio ni siquiera la tristeza, es el vacío. Un silencio espeso que se instala cuando ya no hay más lágrimas ni más explicaciones. Lucía estaba muerta. No de forma simbólica,
no solo emocionalmente. Su cuerpo frío en una sala forense era la prueba final de que lo que habíamos sido ella, nosotros había dejado de existir. Pero la historia no se terminó con su muerte. De hecho, ahí fue donde realmente empezó algo más la reconstrucción, la mía, la de los niños. La del sentido, si es que eso puede recuperarse después de que la vida te muerde el alma. El día después del funeral me desperté antes del amanecer. Estaba sentado en la cocina con un café frío en la mano, mirando las luces encenderse en los edificios vecinos. Todo seguía, la gente se levantaba. El mundo no se detenía porque una mujer había muerto en circunstancias oscuras y un hombre había perdido a la madre de sus hijos. La vida cruel y terca seguía, y yo tenía que seguir con ella. Lo primero que hice fue sacar todas las fotos de Lucía del salón. No las tiré, no las rompí. Las guardé en una caja que escondí en lo alto del armario, junto con algunas cartas entradas de cine y ese perfume que usaba siempre los domingos. No podía ver su cara todos los días sin sentir cómo algo se rompía dentro de mí. Pero tampoco podía hacer como si nunca hubiera existido, porque ella existió. Y esa es la jodida paradoja del dolor. No puedes odiar por completo a quien alguna vez fue todo tu universo. Con los niños decidí ir de frente pero con cuidado. Habíamos hablado mucho en las semanas previas cuando Lucía aún estaba viva pero ausente. Ya sabían que mamá estaba enferma, que estaba luchando contra cosas difíciles. Así que cuando llegó el momento de decirles que no volvería, lo hice con la verdad más suave que pude encontrar. Mamá está en paz. Ya no sufre. Y aunque no pueda estar aquí con nosotros, siempre va a estar en el corazón de cada uno. Sofía lloró en silencio, con esa dignidad precoz que tienen algunos niños cuando entienden más de lo que deberían. Mateo no dijo nada, solo me abrazó. Durante noches no quiso dormir solo, y yo lo entendí, porque tampoco yo quería dormir solo, pero no por miedo, sino porque el silencio del cuarto era más fuerte que cualquier pesadilla. En los meses siguientes me convertí en un hombre nuevo, no porque lo buscara, sino porque no me quedaba otra opción. Me tocó ser madre, padre, cocinero, psicólogo, chofer, maestro de tareas, y de vez en cuando un tipo que lloraba en el baño sin hacer ruido. No me avergüenzo de eso, porque la pena no es debilidad. Es lo que te queda cuando has amado de verdad y lo has perdido todo. Cambiamos de casa. No muy lejos, pero lo suficiente como para no tropezar con fantasmas en cada esquina. El nuevo piso era más pequeño, más luminoso, con menos historia, pero más posibilidades. Pintamos las paredes entre los tres. Sofía eligió lavanda para su cuarto. Mateo azul, yo blanco. Me hacía falta el blanco, el vacío donde poder empezar otra vez. Inscribí a los niños en actividades nuevas, karate, dibujo, teatro, no porque fueran artistas marciales o genios del pincel, sino porque necesitaban moverse, distraerse, reír, y yo necesitaba verlos vivir. Ver que la muerte de Lucía no nos había llevado a todos con ella. El proceso judicial contra la red donde Lucía había caído siguió en marcha. Declaré. Me entrevistaron. Mostré el video que ella me dejó. Las autoridades hicieron lo suyo, lento pero firme. Sergio fue capturado en Portugal meses después, con documentación falsa. Cuando lo vi en las noticias no sentí alivio, sentí asco. Ese hombre había visto a Lucía como un juguete, como un cuerpo, como algo que podía romper y tirar sin consecuencias. Pero no lo logró del todo, porque ella incluso, rota, dejó la semilla que permitió atraparlo. Su muerte no fue en vano y eso me dio paz. No alegría, no satisfacción, solo paz. Esa paz callada que viene cuando el mundo al menos una vez hace justicia. Pasaron los años, los niños crecieron. Hoy Sofía tiene 14 y Mateo 12. Son más fuertes de lo que jamás imaginé. Sofía es seria observadora, algo melancólica, escribe cuentos. Muchos de ellos tienen madres que desaparecen pero dejan cartas. Mateo es más alegre, hiperactivo, caótico.
juega al fútbol, rompe cosas, me abraza sin razón. A veces cuando nadie lo ve aún, mira la caja, donde guardo las cosas de Lucía. ¿Podemos ver las fotos, papá? Y yo le digo que sí, que siempre que quiera, nos sentamos los tres en la cama. Abrimos la caja y repasamos la historia que fue, la mujer que era la madre que amaron. No escondo lo que pasó, pero tampoco lo detallo. Les digo que mamá tomó decisiones difíciles, que se equivocó, que fue valiente al final. Que no la olviden, porque olvidar no es sanar. Sanar es recordar sin que duela tanto. A veces me preguntan si la sigo queriendo. La respuesta no es simple. Sí, a la Lucía de antes, a la que me hacía reír con una mueca, a la que saltaba en los charcos con Sofía de bebé en brazos, a la que me miraba como si yo fuera su lugar seguro. Pero también aprendí a quererme más, a perdonarme por no haber visto antes, a no cargar con culpas que no eran mías, a entender que el amor no siempre basta y que eso no te hace menos hombre, ni menos esposo, ni menos padre. Hoy tengo pareja nueva, se llama Clara. Es psicóloga infantil. La conocí cuando llevaba a Mateo a terapia. Empezamos hablando de libros de miedos de resiliencia, luego de cafés, luego de silencios compartidos. No fue una historia rápida ni intensa. Fue una historia que nació desde el escombro, desde la madurez. Ella conoce mi historia, no la teme, la respeta, y eso vale oro. No vive con nosotros aún. Vamos despacio. Los niños la aprecian. Ella no intenta ser madre, solo ser presente. Y eso es más que suficiente. A veces me despierto en medio de la noche y me pregunto si todo esto fue real. Si de verdad viví una vida, la perdí y tuve que construir otra desde las cenizas. Y la respuesta está ahí, en cada rutina nueva, en cada risa de mis hijos, en cada paso dado con dolor, pero con firmeza. Porque lo aprendí a la fuerza, en una guerra de amor roto nadie gana. Todos pierden algo, dignidad, esperanza, fe, paz. Pero a veces después del desastre uno no necesita ganar, solo necesita seguir vivo. Y eso al final es la mayor victoria. Si llegaste hasta aquí, gracias, porque esta no es solo una historia de infidelidad, ni solo de drogas, ni de una mujer que se perdió. Esta es una historia real de lo que puede pasar cuando dejamos de hablarnos, cuando confundimos libertad con abandono y cuando el amor ya no basta para sostenerlo todo. ¿Y tú? ¿Has vivido algo parecido? ¿Te han roto así sin previo aviso? ¿Has tenido que reconstruirte mientras aún sangrabas? Si es así, este espacio es tuyo. Déjame tu historia en los comentarios. O solo escribe yo también si no quieres contar más. Porque no estás solo, no estás sola. Y si todavía estás en medio del caos, te lo digo, claro, salís de eso. Quizás no igual, quizás no intacto, pero salís. Dale like si este video te removió algo por dentro. Suscríbete si querés escuchar más historias reales de gente real que tuvo que aprender a sobrevivir al amor. Nos vemos en el próximo capítulo. Y mientras tanto, cuídate mucho, porque hay batallas que solo vos sabés que estás peleando